Nadie sabía qué había dentro de ese sobre, pero todos sabían que no era una carta cualquiera. Era viejo, amarillento, doblado tantas veces que parecía a punto de romperse, y estaba apretado con fuerza contra el pecho de un niño que nadie conocía, un niño que nadie estaba esperando. Aquella mañana la plaza despertaba como cualquier otro día. El suelo aún estaba húmedo por el frío de la noche. Las primeras personas cruzaban apuradas, con las manos en los bolsillos, pensando en el trabajo, en las cuentas, en sus propios problemas, y en uno de los bancos, casi confundido con la sombra de los árboles, estaba sentado él, Iván, pequeño, delgado, con ropa sencilla, gastada, demasiado liviana para el frío que hacía esa mañana. No lloraba, no gritaba, no corría detrás de nadie, solo sostenía el sobre. Sus ojos seguían cada rostro que pasaba frente a él, como si buscara a alguien que pudiera leer lo que él no sabía cómo explicar. Algunos lo miraron de reojo, otros pensaron que estaba esperando a su madre. Nadie se detuvo, porque había algo en ese niño y en esa carta que hacía su historia demasiado fácil de ignorar. Iván no sabía exactamente qué decía ese papel, solo sabía una cosa: que alguien se lo había dejado por una razón. Y que mientras nadie la leyera, su destino seguiría siendo una pregunta sin respuesta, hasta que, entre toda esa prisa, una mujer llamada Marta estaba a punto de hacer algo que casi nadie hace ya: detenerse y quedarse. Marta había salido de casa más temprano de lo normal. Necesitaba llegar al mercado antes de que abriera la tienda de telas. Tenía 2 vestidos que terminar antes del viernes, y el hilo que le quedaba no alcanzaba. Llevaba años trabajando sola, cosiendo en silencio, viviendo en silencio. Su casa era pequeña, ordenada y tan vacía como su corazón. Hacía mucho tiempo que había dejado de esperar compañía. Cruzó la plaza con la mirada baja, como siempre, pero algo la detuvo, un movimiento apenas perceptible, una sombra demasiado pequeña para ser un adulto. Levantó la vista y lo vio. El niño estaba sentado en el banco de madera, con las piernas colgando sin tocar el suelo. Tenía el cabello oscuro y despeinado, las mejillas sonrojadas por el frío. Una mochila raída descansaba a su lado, y entre sus manos, apretado con una fuerza que parecía dolerle, estaba el sobre. Marta se quedó quieta. Observó a su alrededor. Buscó a alguien, a una madre distraída, a un padre que volviera corriendo, pero no había nadie. El niño tampoco la miraba a ella. Miraba hacia adelante, como si esperara que alguien apareciera de un momento a otro. Marta dio un paso hacia él, luego otro. Se detuvo frente al banco. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. El niño levantó la vista. Sus ojos eran grandes, oscuros, llenos de algo que no era miedo, sino resignación, como si ya hubiera aprendido que nadie se queda mucho tiempo. No respondió. Solo apretó más el sobre contra su pecho. Marta se agachó despacio, tratando de no asustarlo. ¿Estás esperando a alguien?, el niño asintió. ¿A quién? Silencio. Marta miró el sobre. Estaba doblado con cuidado, amarrado con un pedazo de cordel fino, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se abriera por accidente. En la parte de afuera, escrito con tinta azul desvanecida, había un nombre. Su nombre: Marta Salinas. El corazón le dio un vuelco. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Parpadeó varias veces, convencida de que había leído mal. Pero no. Ahí estaba, su nombre, escrito con una letra que no reconocía, pero que parecía temblorosa, urgente. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, tratando de mantener la calma. El niño la miró sin parpadear. Mi mamá me lo dio. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Y dónde está tu mamá?, el niño bajó la mirada. No sé. Esas 2 palabras cayeron como piedras, pesadas, definitivas. Marta tragó saliva. Miró a su alrededor otra vez. La plaza seguía llenándose de gente. Nadie los miraba, nadie preguntaba.
El mundo seguía girando, indiferente. Extendió la mano despacio. ¿Me dejas ver la carta? El niño dudó. Sus dedos se cerraron más fuerte alrededor del sobre. Marta no insistió. Sabía lo que era aferrarse a lo único que queda. Está bien, dijo con suavidad. No tengas miedo. Solo quiero ayudarte. El niño la observó en silencio. Luego, muy despacio, soltó el sobre y lo colocó en las manos de Marta. Ella lo sostuvo como si fuera de cristal. Lo giró entre sus dedos. Sintió el peso de algo más que papel. Sintió el peso de una decisión, de una súplica, de un adiós. Pero no lo abrió. Algo en su interior le decía que, una vez que leyera esas palabras, ya no habría vuelta atrás. Miró al niño. Él seguía mirándola, esperando. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván, repitió Marta, dejando que el nombre se quedara en su boca. ¿Tienes hambre? El niño asintió. Marta respiró hondo. Guardó la carta en el bolsillo de su abrigo. Tomó la mochila del niño con una mano y le ofreció la otra. Ven conmigo. Iván la miró durante un segundo largo. Luego, sin decir nada, deslizó su mano pequeña dentro de la de ella, y juntos en silencio cruzaron la plaza. Marta no sabía qué había en esa carta, no sabía quién era ese niño realmente, no sabía por qué su nombre estaba escrito en ese sobre viejo y amarillento. Pero sabía una cosa, que no podía dejarlo ahí. No podía ser una más de las personas que pasaban de largo, porque algo en los ojos de Iván le recordaba a alguien, a algo, a una herida que nunca había sanado del todo. Y tal vez, solo tal vez, ese niño no había aparecido por accidente. Caminaron en silencio por las calles vacías del pueblo. Marta no soltó su mano. Iván tampoco. Sus pasos eran lentos, como si ambos supieran que algo estaba por cambiar. Cuando llegaron a la casa de Marta, ella abrió la puerta despacio. La luz de la mañana entraba tímida por la ventana. Todo estaba en su lugar. La mesa, la máquina de coser, las telas dobladas, el silencio. Iván se quedó parado en la entrada sin atreverse a entrar. «Pasa», dijo Marta con dulzura. «Aquí estás seguro». El niño dio un paso adentro. Miró a su alrededor con ojos grandes, como si nunca hubiera visto una casa tan tranquila. Marta cerró la puerta. Dejó la mochila en una silla. Sacó pan del día anterior, un poco de queso, un vaso de leche tibia. Lo puso todo frente a Iván. «Come despacio». El niño comió sin decir palabra. Marta lo observó desde el otro lado de la mesa. Sus manos eran pequeñas, sus movimientos cuidadosos. Comía como alguien que había aprendido a no desperdiciar nada. Cuando terminó, levantó la vista. «Gracias», dijo en voz baja. Marta asintió. Sintió un peso en el pecho, un peso viejo, conocido. Se llevó la mano al bolsillo, tocó el borde del sobre, lo sintió áspero bajo sus dedos, pero no lo sacó, no todavía, porque algo le decía que, una vez que abriera esa carta, su vida ya no sería la misma, y tal vez la de Iván tampoco. Miró al niño. Él la miraba de vuelta, con esos ojos que parecían guardar demasiadas preguntas. Marta respiró hondo. «Voy a ayudarte a encontrar a tu mamá», dijo, aunque no estaba segura de cómo. Iván no respondió, solo bajó la mirada. Y en ese silencio, Marta supo algo con certeza. Ese niño no estaba perdido. Había sido dejado ahí, con un propósito, y ella acababa de convertirse en parte de ese plan. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, quédate, porque lo que viene es solo el comienzo de un milagro que nadie vio llegar. Los primeros días fueron extraños. Iván no hablaba mucho. Comía lo que Marta le daba, dormía donde ella le indicaba, obedecía sin protestar. Pero había algo en su silencio que no era sumisión, era espera. Como si estuviera acostumbrado a que las cosas buenas duraran poco. Marta tampoco sabía qué decir. Nunca había cuidado de un niño, nunca había tenido la oportunidad. Su vida había sido una línea recta, solitaria, sin sobresaltos. Y ahora de pronto
Había un niño sentado en su cocina, mirando por la ventana como si esperara que alguien viniera a buscarlo. Pero nadie vino. El primer día, Marta pensó que alguien tocaría la puerta, que aparecería una madre desesperada, un padre arrepentido, alguien que dijera: «Lo siento, lo perdí de vista». Pero la puerta nunca sonó. El segundo día, pensó en llevarlo a la policía. Preparó las palabras en su mente. «Lo encontré en la plaza, no sé de dónde viene». Pero cuando vio a Iván sentado en el suelo, jugando con un hilo que había encontrado en la cesta de costura, algo en su pecho se apretó y no salió de casa. El tercer día, dejó de buscar excusas. Decidió que, al menos por unos días, Iván se quedaría con ella. Solo hasta que apareciera alguien. Solo hasta que las cosas se aclararan. Pero en el fondo, algo le decía que las cosas ya estaban claras. Solo que ella aún no quería verlo. Una tarde, mientras Marta cosía junto a la ventana, Iván se sentó a su lado. Llevaba puesta una camisa vieja que ella le había dado, demasiado grande para él. Las mangas le colgaban hasta las manos. «¿Qué haces?», preguntó con curiosidad. «Arreglo ropa», respondió Marta sin levantar la vista. «La gente me trae vestidos, pantalones, cosas rotas, y yo las arreglo». Iván observó sus manos moverse con precisión. La aguja entraba y salía de la tela con un ritmo constante, casi hipnótico. «¿Te gusta?», preguntó el niño. Marta se detuvo un momento. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. «Me gusta que las cosas rotas puedan volver a servir», dijo al fin. Iván asintió, como si entendiera más de lo que sus palabras decían. Se quedaron en silencio un rato más. Luego el niño habló de nuevo. «Mi mamá también cosía». Marta sintió que algo se le atoraba en la garganta. Dejó la aguja sobre la mesa y miró a Iván. «¿Sí?», el niño asintió. «Hacía vestidos. Bonitos. Decía que algún día me iba a enseñar». Marta tragó saliva. «¿Y dónde está ella ahora?». Iván bajó la mirada. Sus dedos jugaron con el borde de la camisa. «No sé». Esa respuesta otra vez, tan simple, tan devastadora. Marta respiró hondo. Quiso preguntar más. Quiso saber qué había pasado. ¿Por qué ese niño estaba solo? ¿Por qué su nombre estaba en ese sobre? Pero no lo hizo. Porque sabía que, cuando un niño dice «no sé» con esa voz, no es porque no sepa. Es porque saber duele demasiado. Esa noche, Marta preparó la cama improvisada que había armado para Iván en el cuarto pequeño que usaba como bodega. No era mucho. Un colchón viejo, una manta gruesa, una almohada que olía a lavanda. Pero era limpio. Era seguro. Iván se acostó sin protestar. Marta lo arropó con cuidado, como si supiera cómo hacerlo, aunque nunca lo había hecho antes. «¿Estás cómodo?», preguntó. El niño asintió, pero no cerró los ojos. Marta se quedó parada junto a la puerta, observándolo. Iván tenía la mirada fija en el techo, las manos sobre el pecho, y entre sus dedos otra vez estaba el sobre. No lo había soltado. «¿Por qué lo guardas tanto?», preguntó Marta con suavidad. Iván la miró. «Porque mi mamá dijo que era importante». «¿Te dijo qué había adentro?». El niño negó con la cabeza. «Solo dijo que tenía que dárselo a usted». Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿A mí?». Iván asintió. «Dijo que usted sabría qué hacer». Las palabras cayeron como un peso en el silencio de la habitación. Marta se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole en el pecho. «¿Yo?», repitió casi sin voz. «Pero, ¿tu mamá me conoce?». Iván no respondió. Solo sostuvo el sobre con más fuerza. Marta sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en el marco de la puerta. «¿Cómo se llama tu mamá?». El niño la miró con esos ojos grandes, oscuros, llenos de algo que parecía miedo y esperanza al mismo tiempo. «Elena». El nombre la golpeó como un rayo. «Elena». El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. Marta sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Elena. No podía ser. No podía ser la misma.
Hacía casi 30 años que no escuchaba ese nombre. 30 años desde que su hermana había desaparecido de su vida, desde que se había ido sin despedirse, sin explicaciones, sin volver. Elena. Marta se llevó una mano al pecho. Respiró con dificultad. ¿Tu mamá se llama Elena?, preguntó con la voz quebrada. Iván asintió. Elena Salinas. El apellido terminó de romperla. Marta se dejó caer contra la pared. Las lágrimas le quemaron los ojos. No sabía si eran de dolor, de rabia o de algo que no tenía nombre. Salinas, su apellido, el apellido de su familia, el apellido que su hermana había llevado consigo cuando desapareció. Dios mío, susurró. Iván la miraba sin entender, sin saber que acababa de decir el nombre de alguien que Marta había llorado durante años, alguien a quien había buscado, a quien había perdido, alguien que de alguna forma acababa de regresar a su vida. Marta se secó las lágrimas con el dorso de la mano, se acercó despacio a la cama, se arrodilló junto a Iván. ¿Dónde está tu mamá ahora?, preguntó con voz temblorosa. El niño bajó la mirada. Se fue. ¿A dónde? Iván negó con la cabeza. Sus labios temblaron. No volvió. Marta cerró los ojos. Sintió que algo dentro de ella se partía en dos. Su hermana. Su hermana había estado viva todo este tiempo. Y ahora había dejado a su hijo, a su sobrino, en sus manos. Marta extendió los brazos y, sin pensarlo, abrazó a Iván. El niño se quedó quieto al principio, sorprendido, pero luego, despacio, soltó el sobre y rodeó el cuello de Marta con sus brazos pequeños. Y lloró. Lloró como no había llorado en días, como si hubiera estado esperando permiso para hacerlo. Marta lo sostuvo con fuerza, le acarició el cabello, le susurró palabras que no sabía de dónde salían. «Estás a salvo, estás a salvo». Y en ese momento tomó una decisión. No lo llevaría a la policía, no lo entregaría a nadie, porque ese niño no era un extraño. Era sangre de su sangre, era lo único que le quedaba de la hermana que había perdido, y no lo iba a soltar. Cuando Iván se quedó dormido, agotado de tanto llorar, Marta se quedó sentada junto a él. Lo observó respirar despacio, con la cara aún húmeda de lágrimas. Tomó el sobre que había caído sobre la manta. Lo sostuvo entre sus manos. Sintió el peso de las palabras que aún no había leído. Sabía que tenía que abrirlo. Sabía que adentro estaban las respuestas, pero también sabía que, una vez que lo hiciera, ya no podría fingir que no sabía. Ya no podría protegerse del dolor que esas palabras traerían. Se llevó el sobre al pecho, cerró los ojos y prometió algo en silencio. Prometió que, pasara lo que pasara, no dejaría que Iván se sintiera abandonado otra vez. Prometió que aunque el mundo se derrumbara, él tendría un lugar donde quedarse, porque ella sabía lo que era perder, sabía lo que era esperar algo que nunca llegó, y no iba a dejar que ese niño cargara esa herida solo. Se levantó despacio, apagó la luz, cerró la puerta con cuidado, y en el silencio de su casa, con el sobre aún en sus manos, Marta supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Mañana lo llevaría a la policía, se dijo a sí misma. Mañana haría lo correcto. Pero en el fondo sabía que era mentira, porque ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron extraños, como vivir en un sueño del que no querías despertar, pero que sabías que no era del todo real. Marta seguía con su rutina. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, cosía hasta que la luz del día empezaba a apagarse. Pero ahora había algo diferente. Había alguien más. Iván se movía por la casa con cuidado, como si temiera romper algo. No tocaba nada sin permiso, no pedía nada. Solo observaba y esperaba. Marta intentó hacerle preguntas, intentó entender, pero cada vez que mencionaba a Elena, el niño se cerraba. Sus ojos se ponían distantes, su voz se volvía un susurro, y Marta no insistía, porque sabía que el dolor de un niño no se arranca con preguntas, se desarma con paciencia. Pero la carta seguía ahí, guardada en el cajón de la mesa de noche, intacta,
sin abrir. Marta la miraba cada noche antes de dormir. La tocaba. Sentía el peso de las palabras que no se atrevía a leer, porque sabía que, una vez que lo hiciera, tendría que enfrentar la verdad, y no estaba segura de estar lista. Una tarde, mientras Iván dibujaba en el suelo con un lápiz que Marta le había dado, ella se sentó frente a él. «Iván», dijo con suavidad, «¿puedes contarme algo de tu mamá?» El niño levantó la vista. Sus ojos se llenaron de algo parecido al miedo. «¿Qué quieres saber?» «Lo que tú quieras contarme». Iván bajó la mirada. Sus dedos apretaron el lápiz. «Ella era buena», dijo en voz baja. «Siempre estaba cansada, pero era buena». Marta asintió despacio. «¿Estaba enferma?» El niño asintió sin levantar la vista. Tosía mucho y a veces no podía levantarse. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Y había alguien que la ayudara? Iván negó con la cabeza. «Solo yo». Esas dos palabras cayeron como piedras. Marta cerró los ojos. Imaginó a su hermana, enferma, sola, luchando por sobrevivir. Imaginó a ese niño cuidándola, haciendo lo que podía, siendo más fuerte de lo que un niño debería ser. «¿Y cómo llegaste a la plaza?», preguntó Marta con voz temblorosa. Iván se quedó en silencio un momento largo. Luego habló, despacio, como si cada palabra le costara. «Mi mamá me despertó muy temprano. Todavía estaba oscuro. Me dijo que teníamos que irnos, que era importante». Marta escuchó sin interrumpir. «Me hizo vestirme rápido. Me dio la mochila, me puso la carta en las manos y me dijo que no la soltara». La voz de Iván temblaba. «Caminamos mucho. Ella tosía. Yo le pregunté si estaba bien. Ella dijo que sí». Marta sintió las lágrimas quemarle los ojos. Cuando llegamos a la plaza todavía no había nadie. Mi mamá me sentó en el banco. Me dijo que esperara, que alguien vendría. Iván levantó la vista. Sus ojos brillaban. Le pregunté si ella se iba a quedar conmigo, y ella solo me abrazó. Me abrazó muy fuerte y me dijo que me portara bien. La voz del niño se quebró y luego se fue. Marta no pudo contenerse. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se acercó a Iván y lo abrazó. El niño se aferró a ella como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «Lo siento», susurró Marta. «Lo siento mucho». Iván sollozó contra su hombro. «Yo esperé», dijo entre lágrimas. «Esperé mucho. Pensé que iba a volver, pero no volvió». Marta lo sostuvo con fuerza, le acarició el cabello, le dejó llorar todo lo que necesitaba, y en ese momento supo algo con certeza. Elena no había abandonado a su hijo. Lo había dejado en el único lugar donde sabía que estaría a salvo, con ella. Esa noche, después de que Iván se durmiera, Marta se sentó en la mesa de la cocina. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas en las paredes. Todo estaba en silencio. Abrió el cajón, sacó la carta, la sostuvo entre sus manos, sintió el papel áspero bajo sus dedos, vio su nombre escrito con tinta azul desvanecida. Marta Salinas. Respiró hondo, cerró los ojos y despacio, con manos temblorosas, comenzó a desatar el cordel. El nudo estaba apretado, se resistía, pero Marta insistió. Lo aflojó poco a poco hasta que el cordel cayó sobre la mesa. Abrió el sobre, sacó las hojas dobladas, eran 2, escritas a mano, con letra irregular, como si quien las escribió hubiera tenido que detenerse varias veces. Marta desplegó la primera hoja y leyó. «Marta, si estás leyendo esto, es porque Iván llegó hasta ti, porque mi plan funcionó, porque Dios escuchó mi última súplica. No sé cuánto tiempo pasó desde que nos vimos por última vez, tal vez 30 años, tal vez más. Sé que te fallé, sé que desaparecí sin explicaciones, sé que me odias y tienes todo el derecho, pero necesito que sepas algo. Nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de extrañar la casa, la familia, todo lo que dejé atrás. Me fui porque no tuve otra opción. Papá me echó,
Me dijo que no volviera, que no era bienvenida, que había traído vergüenza a la familia. ¿Recuerdas a Javier, el hombre del que me enamoré, el que papá odiaba, el que decía que no era suficiente para mí? Me fui con él, Marta, y pagué por esa decisión cada día de mi vida. Marta tuvo que detenerse. Las palabras se volvían borrosas. Las lágrimas caían sobre el papel manchando la tinta. Recordó a Javier. Recordó las peleas. Recordó el día que su padre gritó. Recordó el portazo. Recordó a Elena saliendo de la casa con una maleta pequeña. Recordó que nunca volvió. Y recordó que nadie habló de ella otra vez, como si nunca hubiera existido. Marta respiró hondo. Secó las lágrimas. Siguió leyendo. Javier me prometió un futuro. Me prometió una vida mejor. Pero las promesas no pagan las deudas. Y las deudas, Marta, las deudas se cobran de maneras horribles. Perdimos todo. La casa, el dinero, la dignidad. Y cuando Javier murió, me dejó con deudas que nunca podré pagar, con hombres que no olvidan, con amenazas que no terminan. Y además, me dejó con una enfermedad que me está matando. Los doctores dicen que me quedan meses, tal vez semanas. No tengo dinero para tratamientos, no tengo a nadie que me ayude, solo tengo a Iván. Marta sintió que el pecho se le comprimía, dejó la carta sobre la mesa, se llevó las manos al rostro, lloró en silencio. Su hermana había estado enferma, sola, perseguida, y ella no lo supo. No estuvo ahí. Respiró hondo. Tomó la carta otra vez. Leyó la última parte. Iván es lo único bueno que me queda de esta vida, Marta. Es puro, es inocente. No merece crecer en este infierno. Por eso te lo dejo a ti. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que desaparecí. Sé que te dejé sola. Pero también sé que eres la única persona en este mundo en quien confío. Eres mi hermana. Y aunque pasaron 30 años, sé que tu corazón no cambió. Cuida de él, Marta. Cuida de Iván como yo ya no puedo. No dejes que el mundo lo rompa. No dejes que se sienta abandonado. Dile que su mamá lo amó, que lo amó más que a nada en este mundo, que cada día que pasé con él fue un regalo, y dile que, si me voy, no es porque quiero, es porque ya no me queda fuerza. Perdóname, hermana, perdóname por todo. Y gracias. Gracias por quedarte cuando yo no pude. Con todo mi amor, Elena. La carta terminaba ahí. Marta la dejó caer sobre la mesa. Se cubrió el rostro con las manos. Y lloró. Lloró por Elena, por Iván, por los 30 años perdidos. Por las palabras que nunca se dijeron. Por los abrazos que nunca se dieron. Lloró por todo lo que pudo ser y no fue. Y lloró porque sabía que Elena ya no estaba, que esas palabras eran una despedida, que su hermana se había ido sin que ella pudiera decirle adiós. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, sentada en la oscuridad con la carta entre las manos. Pero cuando levantó la vista, supo algo con claridad. Iván no era un niño perdido, era un niño dejado, con amor, con dolor, con la esperanza de que alguien lo recogiera. Y ese alguien era ella. Marta se limpió las lágrimas, dobló la carta con cuidado, la guardó otra vez en el sobre, se levantó despacio, caminó hasta el cuarto donde Iván dormía, abrió la puerta sin hacer ruido, se quedó parada en el umbral mirándolo. El niño dormía profundo, abrazado a la manta. Su rostro estaba tranquilo, por primera vez en días parecía en paz. Marta se acercó, se arrodilló junto a la cama, le acomodó el cabello con ternura y susurró tan bajo que casi no se escuchó. No estás solo, Iván, ya no estás solo, porque aunque Elena ya no estuviera, su amor seguía vivo, en ese niño, en esa carta, y ahora, en ella. Las semanas que siguieron fueron distintas. Marta dejó de preguntarse si debía quedarse con Iván. Simplemente lo hizo. No fue una decisión que tomó de golpe. Fue algo que creció despacio, como una planta que nadie riega, pero que de todas formas encuentra la manera de florecer. Iván también cambió. Al principio seguía siendo callado, cauteloso,
como si esperara que en cualquier momento Marta le dijera que ya no podía quedarse, pero poco a poco comenzó a confiar, comenzó a reír, comenzó a ser niño otra vez. Marta le enseñó a leer, no porque supiera cómo enseñar, sino porque le parecía importante que Iván tuviera algo que nadie pudiera quitarle. Le mostraba las letras con paciencia, una por una. Le leía en voz alta por las noches, historias viejas que había guardado en un baúl desde hacía años. Iván escuchaba con los ojos muy abiertos, como si cada palabra fuera un tesoro. También le enseñó a cocinar, cosas sencillas, pan, sopa, arroz con leche. Iván se paraba junto a ella en la cocina, observando cada movimiento. A veces intentaba ayudar y derramaba harina. Otras veces se reía cuando algo no salía bien. Y Marta descubrió algo que no sabía que le faltaba: la risa de un niño en su casa. Una tarde, mientras amasaban pan juntos, Iván la miró con esos ojos grandes y oscuros. «¿Puedo llamarte tía?» Marta se quedó quieta. Sus manos se detuvieron sobre la masa. Sintió que algo se le apretaba en el pecho. «¿Quieres llamarme así?» Iván asintió. Porque eres como mi tía». Marta sintió las lágrimas quemarle los ojos. Se agachó para quedar a la altura del niño. Le limpió un poco de harina que tenía en la mejilla. «Puedes llamarme como quieras, Iván». El niño sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida pero real. Y desde ese día Marta dejó de ser solo Marta, se convirtió en tía. Pero no todo era fácil. Iván tenía pesadillas. Se despertaba en la madrugada, sudando, buscando algo con la mirada. Y Marta aprendió a escucharlo, a levantarse sin importar la hora, a sentarse junto a él hasta que volviera a dormirse. Nunca le preguntó qué soñaba. Sabía que había cosas que un niño no podía poner en palabras. A veces, Iván se quedaba mirando por la ventana durante horas, como si esperara que alguien apareciera caminando por la calle. Marta sabía a quién esperaba, y le dolía no poder darle esa respuesta. Una mañana, mientras desayunaban, Iván habló sin levantar la vista del plato. «¿Crees que mi mamá está en el cielo?» Marta dejó de masticar. Tragó despacio. Buscó las palabras correctas, las que no mintieran, pero que tampoco rompieran lo poco que quedaba. «Creo que sí», dijo con suavidad. «Creo que está en paz». Iván asintió. Sus ojos brillaban. «¿Crees que me extraña?» Marta estiró la mano y tomó la de él. «Creo que te ama, y que siempre te va a amar, desde donde esté». El niño apretó su mano con fuerza. «Yo también la amo». Marta asintió. No dijo nada más, porque a veces las palabras sobran, pero no todo era silencio y lágrimas. También había momentos de luz. Iván descubrió que le gustaba dibujar. Marta le dio papel y lápices de colores que había comprado en el mercado, y el niño dibujaba durante horas. Casas, árboles, pájaros, y siempre dibujaba dos figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. Un día le mostró uno de sus dibujos a Marta. «Mira, somos tú y yo». Marta observó el papel. Dos figuras sencillas. Una mujer con un vestido largo, un niño con una sonrisa grande, y arriba, un sol amarillo brillante. «Es hermoso», dijo Marta, con la voz quebrada. Iván sonrió. «Puedes quedártelo». Marta lo pegó en la pared de la cocina. Y cada vez que lo veía, sentía que algo en su corazón sanaba. Pero el mundo afuera no se detuvo. Los vecinos comenzaron a hablar. Marta lo sabía. Veía las miradas. Escuchaba los murmullos cuando pasaba por la calle con Iván. ¿De quién es ese niño? ¿Por qué está con ella? ¿No debería estar en la escuela? Al principio Marta los ignoraba, pero las preguntas se volvieron más insistentes. Doña Carmen, la vecina de al lado, tocó a su puerta una tarde. «Marta, necesito hablar contigo». Marta la dejó pasar. Doña Carmen era una mujer mayor, de esas que siempre sabían todo lo que pasaba en el barrio. «Es sobre el niño», dijo, sin rodeos. Marta sintió que se le tensaba el cuerpo. «¿Qué pasa con él?» «La gente pregunta. Dicen que no es tuyo,
que apareció de la nada. Marta apretó los labios. «Es mi sobrino». Doña Carmen la miró con escepticismo. «¿Y sus padres?» «No están». «¿Y los servicios sociales lo saben?» Marta no respondió. Doña Carmen suspiró. «Marta, entiendo que quieras ayudarlo, pero esto no puede quedarse así, alguien va a preguntar. Y cuando lo hagan, van a venir por él». Marta sintió que el miedo le recorría la espalda. «No pueden llevárselo». «Pueden, y lo harán, a menos que tengas los papeles en regla». Marta cerró los ojos. Sabía que doña Carmen tenía razón, pero no sabía qué hacer. Esa noche, después de que Iván se durmiera, Marta se quedó despierta, mirando el techo. Pensó en Elena, en la carta, en las palabras que le pedían que cuidara de él. Pensó en Iván, en su risa, en sus dibujos, en la forma en que la llamaba tía, y supo que no podía dejarlo ir. No podía permitir que lo llevaran a un lugar donde nadie lo conociera, donde fuera solo un número más. Tenía que encontrar una manera de quedarse con él, legalmente, oficialmente, para siempre, pero no sabía cómo. Una semana después, llegó el aviso. Marta estaba cosiendo cuando tocaron la puerta. Abrió sin pensar. Un hombre joven con uniforme le extendió un papel. «¿Marta Salinas?» Ella asintió. «Esto es para usted». Marta tomó el papel. El hombre se fue sin decir nada más. Ella cerró la puerta despacio. Miró el sobre. Tenía el sello oficial del municipio. Lo abrió con manos temblorosas y leyó. Se le notifica que debe presentarse ante las autoridades de servicios sociales con el menor que reside actualmente en su domicilio. Se ha reportado la presencia de un niño sin documentación legal bajo su cuidado. Debe presentar al menor ante las autoridades en un plazo máximo de 48 horas. De lo contrario, se procederá con las medidas legales correspondientes. El papel se le cayó de las manos. Marta sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra la pared. 48 horas. Tenía 48 horas para decidir qué hacer. Iván apareció en el pasillo, con su dibujo en la mano. «Tía, mira lo que hice». Marta levantó la vista. Lo vio ahí, parado, con esa sonrisa inocente, con esos ojos llenos de confianza. Y supo que no había decisión que tomar. No lo iba a entregar, no lo iba a dejar ir, aunque tuviera que pelear contra el mundo entero. Se agachó frente a él, le sonrió, aunque el corazón le dolía. «Es hermoso, mi amor». Iván la abrazó, y Marta lo sostuvo con fuerza, porque sabía que las próximas horas serían las más difíciles de su vida. Pero también sabía algo más, que el amor no se mide por la sangre, se mide por quedarse, y ella no se iba a ir a ninguna parte. Marta no durmió esa noche. Se quedó sentada en la mesa de la cocina, con el aviso oficial frente a ella, leyéndolo una y otra vez como si las palabras fueran a cambiar. 48 horas. 2 días para presentar a Iván ante las autoridades. 2 días para perderlo. No podía permitirlo, pero tampoco sabía cómo evitarlo. A la mañana siguiente, llevó a Iván a la casa de doña Carmen. Le pidió que lo cuidara unas horas. No le dio explicaciones, solo le suplicó con la mirada. Doña Carmen asintió sin preguntar. Marta salió a la calle con el aviso en el bolsillo y el peso del mundo sobre los hombros. Caminó hasta la oficina de servicios sociales. Era un edificio gris, frío, con pasillos largos que olían a desinfectante y desesperanza. Se sentó en la sala de espera. A su alrededor, otras personas esperaban también, mujeres cansadas, hombres en silencio, niños que jugaban sin entender por qué estaban ahí. Cuando la llamaron, Marta entró a una oficina pequeña. Detrás del escritorio, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño apretado, la miró sin sonreír. «Señora Salinas, supongo». Marta asintió. «Siéntese». Marta obedeció. Sus manos temblaban. La mujer abrió una carpeta. «Tenemos reportes de que un menor está viviendo con usted sin documentación legal. ¿Es correcto?» Marta tragó saliva. «Sí». «¿Cuál es su relación con el menor?»
Es mi sobrino. La mujer levantó la vista. ¿Tiene algún documento que lo compruebe? Marta negó con la cabeza. ¿Tiene la custodia legal? No. ¿Sabe dónde están los padres del niño? Marta sintió que la voz se le quebraba. Su madre murió. Su padre no está presente. La mujer escribió algo en la carpeta. Entonces el niño es huérfano. Marta cerró los ojos. Sí. En ese caso debe ser trasladado a un centro de acogida mientras se tramita su situación legal. Marta sintió que el pecho se le comprimía. No, por favor, no pueden llevárselo. La mujer la miró con una mezcla de compasión y cansancio. Señora Salinas, entiendo que quiera ayudar, pero la ley es clara. Un menor sin tutela legal no puede vivir con alguien que no tiene los documentos correspondientes. Pero yo soy su tía, soy su familia. Sin documentos no es nada ante la ley. Las palabras cayeron como un golpe. Marta sintió las lágrimas quemarle los ojos. ¿Qué tengo que hacer? Dígame qué tengo que hacer para quedarme con él. La mujer suspiró. Tendría que iniciar un proceso de adopción o tutela legal, pero eso lleva tiempo, meses, tal vez años. Y mientras tanto, el niño tendría que estar en un centro de acogida. Marta negó con la cabeza. No, no puedo dejarlo en un lugar así. Es temporal, solo hasta que se resuelva su caso. Marta se levantó de la silla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Usted no entiende. Ese niño ya perdió a su madre. Ya fue abandonado una vez. No voy a dejarlo sentir que lo abandonan otra vez. La mujer la miró en silencio. Señora Salinas, sé que esto es difícil, pero no tengo otra opción. Si no presenta al menor en 48 horas, tendré que enviar a la policía. Marta sintió que el mundo se desmoronaba. Salió de la oficina sin despedirse. Caminó por las calles sin rumbo, con el corazón roto. No sabía qué hacer. No sabía cómo salvar a Iván. Regresó a casa de doña Carmen. Iván estaba sentado en el suelo, jugando con unos carritos viejos que la vecina le había dado. Cuando vio a Marta, corrió hacia ella. «Tía, ¿dónde estabas?» Marta lo abrazó con fuerza, tan fuerte que Iván soltó una risita. «Tía, me aprietas». Marta lo soltó despacio. Le sonrió, aunque por dentro estaba destrozada. «Perdón, mi amor». Doña Carmen la miró desde la puerta de la cocina. Marta le devolvió la mirada. La vecina entendió sin palabras. Esa noche, después de acostar a Iván, Marta se sentó en la mesa de la cocina. Tenía que pensar, tenía que encontrar una solución. Sacó la carta de Elena del cajón. La leyó otra vez, como si entre esas palabras pudiera encontrar una respuesta. Y entonces algo le llamó la atención, algo que no había visto antes. Al final de la carta, después de la firma de Elena, había una nota pequeña, escrita con lápiz, casi borrada. Marta acercó la lámpara, entrecerró los ojos y leyó. Marta, si las autoridades vienen por Iván, muéstrales esto. Es su acta de nacimiento. Está a nombre de Javier, pero en el reverso escribí una declaración. Dice que en caso de mi muerte, tú eres su tutora legal. Está firmada por mí y por un notario. No sé si será suficiente, pero es lo único que pude hacer. Marta sintió que el corazón le daba un vuelco. Acta de nacimiento. Revisó el sobre, lo volteó, lo sacudió, y entonces vio algo que no había notado antes. En el fondo del sobre, doblado en un pliegue casi invisible, había otro papel. Lo sacó con cuidado, lo desplegó. Era un acta de nacimiento. Nombre, Iván Salinas. Madre, Elena Salinas. Padre, Javier Ortega. Y en el reverso, escrito a mano, había una declaración. Yo, Elena Salinas, en pleno uso de mis facultades, declaro que en caso de mi fallecimiento, la tutela de mi hijo Iván Salinas quedará a cargo de mi hermana Marta Salinas. Firmo en presencia de un notario público como constancia de mi voluntad. Debajo estaba la firma de Elena, temblorosa, débil, pero legible, y al lado el sello de un notario. Marta sintió que no podía respirar. Elena lo había hecho. Había dejado todo preparado.
Había luchado incluso en sus últimos días para asegurarse de que Iván estuviera protegido. Marta sostuvo el papel con manos temblorosas. Las lágrimas caían sobre la tinta. Elena susurró. Hermana, lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por Elena, por todo lo que sufrió, por todo lo que luchó. Lloró porque su hermana, incluso muriendo, había pensado en proteger a su hijo. Y lloró porque ahora entendía algo que no había visto antes. Elena no había abandonado a Iván, ni siquiera en el último momento. Lo había dejado en las manos de la única persona en la que confiaba, y le había dado las herramientas para protegerlo. Marta se secó las lágrimas, dobló el acta con cuidado, la guardó en su bolso, y supo que no estaba sola en esta batalla. Elena había peleado primero. Ahora le tocaba a ella terminar lo que su hermana había comenzado. A la mañana siguiente, Marta regresó a la oficina de servicios sociales. Entró con la cabeza en alto, con el acta de nacimiento en las manos. La misma mujer de ayer la atendió. Señora Salinas, no esperaba verla tan pronto. Marta puso el acta sobre el escritorio. Aquí está la documentación que necesita. La mujer tomó el papel, lo leyó despacio, frunció el ceño. Esto es un acta de nacimiento. Voltéela. La mujer lo hizo. Leyó la declaración en silencio. Luego levantó la vista. ¿Esto está notariado? Sí. La mujer revisó el sello, lo examinó con cuidado. ¿Cuándo se hizo esto? Hace unos meses, antes de que mi hermana muriera. La mujer dejó el papel sobre el escritorio. Se recargó en la silla. Esto cambia las cosas. Marta sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué significa? Significa que si esta declaración es válida, usted tiene derecho legal a quedarse con el niño. Marta sintió que las piernas le temblaban. ¿Puedo quedarme con él? La mujer asintió despacio. Pero tendrá que pasar por un proceso de evaluación. Visitaremos su casa, revisaremos sus condiciones, hablaremos con el niño. Lo que sea necesario. La mujer la miró con algo parecido al respeto. No es fácil lo que está haciendo, señora Salinas. Marta negó con la cabeza. No estoy haciendo nada fácil. Solo estoy haciendo lo que mi hermana me pidió. La mujer asintió. Enviaré a alguien la próxima semana. Mientras tanto, el niño puede quedarse con usted. Marta sintió que algo se rompía dentro de ella, pero esta vez no era dolor, era alivio. Gracias, susurró. Salió de la oficina con las piernas temblorosas, se apoyó en la pared del pasillo, cerró los ojos y sonrió, porque por primera vez en semanas sintió que había esperanza. Esa noche, cuando Iván se acostó, Marta se sentó junto a él. «Iván, tengo que decirte algo». El niño la miró con esos ojos grandes. «¿Qué pasa, tía?» Marta respiró hondo. Tu mamá dejó algo para ti. Dejó un papel que dice que yo puedo cuidarte, que puedo ser tu familia». Iván parpadeó. «¿Eso significa que puedo quedarme contigo?» Marta asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, puedes quedarte». Iván sonrió. Fue una sonrisa grande, luminosa, y se lanzó a sus brazos. Marta lo abrazó con fuerza, lo meció despacio, y supo que, aunque Elena ya no estaba, su amor seguía vivo. En ese niño, en esa declaración, y en ella. Porque a veces, el amor no se termina con la muerte, solo cambia de forma, y encuentra nuevas manos para seguir dando. La trabajadora social llegó un martes por la mañana. Marta había pasado los días anteriores limpiando la casa, ordenando cada rincón, preparándose para esa visita como si fuera un examen del que dependiera toda su vida. Porque así era. La mujer que tocó a su puerta no era la misma de la oficina. Era más joven, tal vez 35 años, con una carpeta bajo el brazo y una mirada que parecía haber visto demasiado. «Buenos días, soy la licenciada Vargas. Vengo a realizar la evaluación del hogar». Marta asintió. Intentó sonreír, pero los nervios se lo impedían. «Pase, por favor». La licenciada entró despacio, observando todo con una atención meticulosa. Las paredes, los muebles, la limpieza,
el orden. Marta la siguió en silencio, sintiendo cada mirada como un juicio. ¿Dónde está el niño?, preguntó la licenciada. En su cuarto, dibujando. ¿Puedo verlo? Marta asintió. La llevó hasta el cuarto pequeño donde Iván pasaba las tardes. El niño estaba sentado en el suelo, rodeado de hojas llenas de colores. Levantó la vista cuando la puerta se abrió. Iván, ella es la licenciada Vargas, vino a conocerte. Iván la miró con curiosidad, pero sin miedo. Hola, dijo con voz suave. La licenciada se arrodilló frente a él. Hola, Iván. ¿Qué estás dibujando? El niño le mostró una hoja. Había dibujado una casa, un árbol y dos personas tomadas de la mano. Es mi tía y yo. La licenciada observó el dibujo en silencio. Luego miró a Marta. ¿Puedo hablar con él a solas? Marta sintió un escalofrío, pero asintió. Por supuesto. Salió del cuarto y cerró la puerta despacio. Se quedó parada en el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué le estaba preguntando. No sabía qué estaba respondiendo Iván. Solo sabía que de esa conversación dependía todo. Pasaron 15 minutos que parecieron horas. Cuando la licenciada salió, su rostro no revelaba nada. Gracias, señora Salinas. Necesito revisar algunas cosas más. Marta la acompañó por toda la casa. La licenciada inspeccionó la cocina, el baño, el cuarto donde dormía Iván. Tomó notas, hizo preguntas. ¿Cuánto gana al mes? Lo suficiente para comer, para vivir. ¿Tiene ahorros? Algunos. ¿Trabaja desde casa? Sí, soy costurera. La licenciada escribió algo en su carpeta. ¿El niño va a la escuela? Marta sintió que el estómago se le contraía. Todavía no. Recién llegó hace unas semanas. Necesita estar inscrito. Es obligatorio. Lo sé. Estaba esperando resolver esto primero. La licenciada asintió sin levantar la vista. ¿Tiene algún familiar que pueda apoyarla? Marta negó con la cabeza. No. Solo estamos él y yo. La licenciada cerró su carpeta. Señora Salinas, voy a ser honesta con usted. Este caso es complicado. Marta sintió que las piernas le temblaban. ¿Complicado? El niño está bien cuidado, eso es evidente. Pero usted no tiene recursos abundantes, no tiene experiencia previa cuidando niños, y aunque la declaración de su hermana es válida, hay procedimientos que deben seguirse. Haré lo que sea necesario. La licenciada la miró con algo parecido a la compasión. Lo sé, pero no siempre es suficiente. Marta sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. ¿Qué significa eso? Significa que mi recomendación será que el niño sea trasladado temporalmente a un centro de acogida mientras se completa el proceso legal. No, dijo Marta con voz firme, no pueden llevárselo. Es temporal, solo hasta que se resuelva su tutela. No me importa que sea temporal. Ese niño ya fue abandonado una vez. No voy a dejar que sienta que lo abandonan otra vez. La licenciada suspiró. Entiendo su posición, pero mi trabajo es velar por el bienestar del niño. Y un centro de acogida tiene los recursos que usted no tiene. ¿Recursos?, repitió Marta sintiendo la rabia crecer en su pecho. ¿Qué recursos? ¿Camas frías? ¿Gente que cambia cada semana? ¿Niños que lloran por las noches sin que nadie los escuche? La licenciada no respondió. Yo no tengo mucho dinero, continuó Marta con la voz quebrada. No tengo una casa grande, no tengo experiencia, pero tengo algo que ningún centro puede darle. ¿Qué? Amor. La palabra quedó flotando en el aire. La licenciada la miró en silencio. El amor no siempre es suficiente, señora Salinas. Tal vez no, pero es lo único que ese niño necesita ahora. La licenciada cerró los ojos, respiró hondo. Voy a presentar mi informe. La decisión final no es mía, es del juez. Marta sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cuándo? En 2 semanas. Habrá una audiencia. Usted deberá presentarse. Estaré ahí. La licenciada asintió. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Señora Salinas, le voy a dar un consejo. Consiga testigos. Gente que pueda hablar a su favor.
que diga que usted es una persona responsable, que puede cuidar de ese niño. Marta asintió. Gracias. La licenciada se fue sin decir nada más. Marta cerró la puerta y se dejó caer contra ella. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Iván salió del cuarto. La vio llorando. Tía, ¿estás bien? Marta se secó las lágrimas rápido. Le sonrió. Sí, mi amor, estoy bien. Pero Iván no era tonto. Se acercó y la abrazó. No quiero irme. Marta lo apretó con fuerza. No te vas a ir, te lo prometo. Pero en el fondo, no sabía si podría cumplir esa promesa. Los días siguientes fueron difíciles. Marta intentó conseguir testigos. Habló con doña Carmen, con el señor de la tienda de telas, con algunas clientas que la conocían desde hace años. Todos aceptaron ayudarla, pero no todos creían que fuera suficiente. Marta, tú sabes que te apoyamos, dijo doña Carmen una tarde. Pero ese niño necesita más que buenas intenciones, necesita estabilidad, educación, un futuro. Yo puedo darle eso. ¿Con qué dinero? Marta no respondió. Doña Carmen suspiró. No digo que no lo intentes, solo digo que tal vez lo mejor para él sea que lo cuiden personas que puedan darle más. Marta sintió que algo se rompía dentro de ella. Nadie puede darle más amor que yo. El amor no paga la escuela, Marta. Esas palabras la persiguieron durante días. Porque sabía que doña Carmen tenía razón. Sabía que no tenía mucho que ofrecer, pero también sabía que Iván no necesitaba mucho. Solo necesitaba a alguien que se quedara. Una noche, mientras Iván dormía, Marta se sentó en la mesa de la cocina, sacó un papel y un lápiz y comenzó a escribir. Escribió todo lo que sentía, todo lo que quería decir en la audiencia. Escribió sobre Elena, sobre la carta, sobre el amor de una hermana que, incluso muriendo, había luchado por su hijo. Escribió sobre Iván, sobre su risa, sobre sus dibujos, sobre la forma en que la llamaba tía, y escribió sobre ella misma, sobre su soledad, sobre su pérdida, sobre cómo ese niño le había devuelto algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Cuando terminó, leyó lo que había escrito, y supo que aunque no tuviera dinero, aunque no tuviera experiencia, aunque no tuviera nada más que ofrecer, tenía eso, tenía su verdad, y esperaba que fuera suficiente. 2 semanas después, llegó el día de la audiencia. Marta se vistió con su mejor ropa, se peinó con cuidado, llevó a Iván con ella. El juzgado era un edificio frío, imponente, pasillos largos llenos de gente esperando su turno. Cuando la llamaron, Marta entró a la sala con el corazón latiendo con fuerza. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello gris y una mirada cansada. Señora Salinas, siéntese. Marta obedeció. Iván se sentó a su lado, en silencio. El juez revisó los documentos frente a él. He leído el informe de la licenciada Vargas. También he revisado la declaración de su hermana. Marta asintió, sin atreverse a hablar. El juez la miró. ¿Por qué quiere quedarse con este niño? Marta respiró hondo y habló desde el corazón. Porque es mi sobrino, porque su madre me lo pidió y porque él ya perdió demasiado. No puede perder lo único que le queda. El juez asintió despacio. ¿Y qué puede ofrecerle? Marta sintió que la voz se le quebraba. No puedo ofrecerle riquezas, no puedo ofrecerle lujos, pero puedo ofrecerle un hogar, puedo ofrecerle amor, puedo ofrecerle alguien que se quede. El juez la miró en silencio durante un momento largo. Luego miró a Iván. ¿Y tú, niño? ¿Quieres quedarte con tu tía? Iván asintió con fuerza. Sí, señor. El juez cerró la carpeta. Voy a tomar una decisión, pero necesito tiempo para evaluar todo. Marta sintió que el corazón se le detenía. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Marta asintió y salió de la sala sin saber si había ganado o perdido. Solo sabía que había dado todo lo que tenía, y ahora solo le quedaba esperar. La semana que siguió fue la más larga de la vida de Marta.
Cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago. Cada noche se acostaba sin poder dormir. Las horas pasaban lentas, pesadas, como si el tiempo mismo supiera que algo importante estaba por decidirse. Iván lo notaba. No decía nada, pero Marta veía cómo la miraba, cómo se quedaba más cerca de ella, cómo sus dibujos ya no tenían soles brillantes. Ahora dibujaba puertas cerradas, caminos que no llevaban a ninguna parte. Una tarde, mientras cosía, Marta sintió que no podía más. No podía quedarse sentada esperando que alguien decidiera su destino. Tenía que hacer algo. Tomó una decisión. Fue a buscar al padre Ramiro, el sacerdote del pueblo. Un hombre mayor, de manos grandes y voz suave, que llevaba décadas escuchando las penas de la gente. Lo encontró en la iglesia, arreglando los bancos. «Padre, necesito hablar con usted». El padre Ramiro levantó la vista. La miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. «Marta, pasa, hija». Se sentaron en uno de los bancos. Marta le contó todo: la carta, Iván, la audiencia, el miedo. El padre escuchó en silencio. Cuando Marta terminó, él asintió despacio. «¿Y qué es lo que necesitas?» Marta respiró hondo. «Necesito que la gente hable por mí. Necesito que alguien diga que no estoy loca, que puedo cuidar de ese niño». El padre Ramiro sonrió con tristeza. «Marta, la gente ya habla, solo que no siempre dicen lo que quisieras escuchar. Lo sé, pero tal vez si usted dice algo, si usted habla con el juez». «Yo no tengo poder sobre las decisiones de un juez, hija». Marta sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Entonces, no sé qué más hacer». El padre le puso una mano en el hombro. «Haz lo que has estado haciendo. Ama a ese niño. Cuídalo. Y confía». «¿Confiar en qué?» «En que el amor siempre encuentra la manera». Marta quiso creerle, pero el miedo era más fuerte. Esa misma tarde, doña Carmen tocó a su puerta. «Marta, necesito decirte algo». Marta la dejó pasar. Doña Carmen se sentó en la mesa de la cocina, nerviosa. «He estado hablando con la gente del barrio y varios están dispuestos a ir contigo al juzgado, a hablar a tu favor». Marta sintió que algo se aflojaba en su pecho. «¿De verdad?» «Sí. Don Alberto, la señora Lucía, el muchacho de la panadería. Todos dicen que eres una buena persona, que ese niño está mejor contigo que en cualquier otro lugar». Marta sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Gracias, Carmen. Gracias». Doña Carmen le tomó la mano. «Todos sabemos lo que estás haciendo, Marta. Y aunque algunos no lo digan, todos te admiramos». Marta no pudo responder. Solo apretó la mano de su vecina. Y por primera vez en días sintió que no estaba sola. Los días siguientes, Marta se preparó. Escribió y reescribió lo que diría ante el juez. Practicó las palabras frente al espejo. Intentó imaginarse cada posible pregunta. Pero lo que más hizo fue observar a Iván. Lo vio jugar, lo vio reír, lo vio dormir con la manta que ella le había dado, abrazándola como si fuera lo único que lo mantenía a salvo. Y supo que, aunque perdiera todo, nunca se arrepentiría de haber intentado. 3 días antes de que el juez diera su decisión, algo inesperado pasó. Marta estaba en el mercado cuando una mujer se le acercó. Era joven, tal vez 30 años, con el cabello corto y una mirada amable. «¿Usted es Marta Salinas?» Marta asintió, confundida. «Sí». «¿La conozco?» La mujer negó con la cabeza. «No, pero yo sé quién es usted. Mi nombre es Patricia. Soy maestra en la escuela primaria del pueblo». Marta frunció el ceño. «¿Y qué necesita de mí?» Patricia sonrió. «Escuché sobre su caso, sobre el niño, y quiero ayudarla». Marta sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Ayudarme cómo?» «Puedo inscribir a Iván en la escuela, sin costo, y puedo hablar con el juez, decirle que estoy dispuesta a apoyarla, a asegurarme de que el niño tenga educación». Marta no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué haría eso por mí?» Patricia la miró con ternura. «Porque yo también fui una niña sin familia,
y alguien se quedó conmigo cuando nadie más lo hizo. Quiero hacer lo mismo por Iván. Marta sintió que las lágrimas le caían sin control. Gracias, gracias. Patricia le dio su número. Llámeme. Hablaremos con el juez juntas. Y se fue, dejando a Marta parada en medio del mercado, con el corazón lleno de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. El día antes de la decisión final, Marta hizo algo que nunca había hecho. Le pidió a Iván que hiciera un dibujo. No cualquier dibujo, le dijo. Quiero que dibujes lo que sientes, lo que quieres. Iván la miró con esos ojos grandes. ¿Para qué? Para mostrárselo al juez. El niño asintió. Tomó sus lápices de colores y se sentó en el suelo. Estuvo ahí durante horas. Marta no lo interrumpió, solo lo observó desde lejos. Cuando terminó, Iván le mostró el dibujo. Marta lo tomó con manos temblorosas. Era una casa, pequeña, sencilla, con una ventana y una puerta, y frente a la puerta, dos figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. Arriba, con letras torcidas, Iván había escrito una sola palabra: familia. Marta sintió que algo se rompía dentro de ella. Se arrodilló frente a Iván, lo abrazó con fuerza. Es perfecto, mi amor, es perfecto. Iván la abrazó de vuelta. ¿Crees que al juez le guste? Marta asintió con la voz quebrada. Sí, creo que sí. Al día siguiente, Marta regresó al juzgado. Esta vez no estaba sola. Doña Carmen estaba con ella. Don Alberto, la señora Lucía, Patricia, la maestra, el padre Ramiro. Todos se sentaron en la sala esperando. Cuando el juez entró, Marta sintió que el corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. El juez se sentó, abrió la carpeta frente a él. Señora Salinas, he revisado su caso con atención. He leído los informes. He escuchado a los testigos. Marta asintió sin poder hablar. El juez la miró. También he hablado con el niño, en privado. Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Y qué dijo? El juez no respondió de inmediato, solo la miró en silencio. Luego habló. Me dijo que usted es la única persona que no lo ha dejado. Marta sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. El juez continuó. Me dijo que, si tiene que irse, prefiere no ir a ninguna parte, porque el único lugar donde quiere estar es con usted. Marta se cubrió el rostro con las manos. Lloró sin poder contenerse. El juez cerró la carpeta. Señora Salinas, este no es un caso fácil. Pero hay algo que he aprendido en todos estos años, y es que los niños saben quién los ama, saben dónde están seguros. Marta levantó la vista. El juez la miró con algo parecido a la ternura. Y ese niño sabe que está seguro con usted. Marta sintió que el corazón se le detenía. Entonces, el juez asintió. He decidido otorgarle la tutela legal de Iván Salinas. Las palabras cayeron como un milagro. Marta sintió que el mundo se detenía, que todo a su alrededor desaparecía. Solo quedaba esa frase, la tutela legal. Se levantó de la silla temblando. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Gracias, susurró. Gracias. El juez asintió. Cuídelo bien, señora Salinas. Marta asintió con fuerza. Lo haré, se lo prometo. Salió de la sala. Doña Carmen la abrazó. Patricia también. Don Alberto le palmeó el hombro con una sonrisa. Pero Marta solo tenía ojos para una persona. Iván estaba sentado en el pasillo, esperando. Cuando la vio, se levantó. ¿Tía? Marta corrió hacia él. Lo levantó en brazos, lo abrazó con todas sus fuerzas. Te quedas conmigo, mi amor. Te quedas conmigo para siempre. Iván la abrazó de vuelta, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad? De verdad. Y en ese momento, en medio del pasillo frío de un juzgado, Marta supo algo con certeza, que el amor no se mide por la sangre, se mide por quedarse. Y ella no se iba a ir a ninguna parte. 10 años después, la plaza seguía siendo la misma, los mismos bancos de madera, los mismos árboles con sombras largas,
el mismo suelo que se mojaba con el frío de la madrugada, pero todo lo demás había cambiado. Marta caminaba despacio, con el cabello más gris, las manos más cansadas, pero el corazón más lleno que nunca. A su lado caminaba Iván. Ya no era aquel niño delgado con ropa gastada y mirada perdida. Ahora tenía 17 años, alto, de hombros anchos, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Se detuvieron frente al banco donde todo había comenzado. Iván lo miró en silencio. Pasó la mano por el respaldo de madera como si pudiera sentir el eco de aquel día lejano. «Aquí fue», dijo con voz suave. Marta asintió. «Aquí fue». Iván se sentó. Marta se sentó a su lado. El mundo seguía moviéndose alrededor. La gente cruzaba la plaza. Los niños jugaban. Las madres cargaban bolsas del mercado. Nadie se detenía. Nadie los miraba. Y estaba bien, porque no estaban ahí para que alguien los viera. Estaban ahí para recordar. «Casi no me acuerdo de ese día», dijo Iván mirando al frente. «Recuerdo el frío. Recuerdo que tenía miedo. Pero no recuerdo cuánto tiempo estuve aquí». Marta lo miró. «Estuviste horas, desde que amaneció hasta que yo pasé». Iván asintió despacio. «¿Y tú? ¿Por qué te detuviste?» Marta sonrió con tristeza. «No lo sé. Tal vez porque vi algo en ti que reconocí». «¿Qué?» «Soledad». Iván bajó la mirada. Marta le tomó la mano. «Pero ya no estás solo, mi amor. Ya no». Iván apretó su mano. «Lo sé. Y todo es gracias a ti». Marta negó con la cabeza. «No, es gracias a tu mamá. Ella fue la que te trajo hasta mí». Iván sintió que algo se le apretaba en el pecho. Habían pasado 10 años desde que Elena murió. 10 años desde que la había visto por última vez. Pero aún la extrañaba, aún soñaba con ella, aún escuchaba su voz en los momentos de silencio. «Ojalá pudiera decirle gracias», susurró. Marta sonrió. «Ella lo sabe, estoy segura». Se quedaron en silencio un momento. Luego, Iván habló. «Tía, hay algo que quiero decirte». Marta lo miró. «Dime». Iván respiró hondo. «Me aceptaron». Marta parpadeó. «¿Te aceptaron?» «En la universidad, en la carrera de trabajo social». Marta sintió que el corazón le daba un vuelco. Las lágrimas le quemaron los ojos. «Iván, quiero ayudar a niños como yo», dijo con voz firme. «Niños que están solos, que tienen miedo, que necesitan a alguien que se quede». Marta no pudo contenerse. Lo abrazó con fuerza. Lloró contra su hombro. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Tan orgullosa». Iván la abrazó de vuelta. «Nada de esto hubiera sido posible sin ti». Marta se separó despacio. Le limpió las lágrimas que rodaban por sus propias mejillas. «Tu mamá estaría orgullosa también». Iván asintió. Miró hacia el cielo. «Lo sé». Marta sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un sobre viejo, amarillento, doblado tantas veces que parecía a punto de romperse. La carta de Elena. Iván la reconoció de inmediato. «¿Todavía la guardas?» Marta asintió. «Siempre. Es lo único que me queda de ella». Le extendió el sobre a Iván. «Pero creo que es tiempo de que tú la tengas». Iván la miró, sorprendido. «¿Yo?» «Sí, es tu historia. Es el amor de tu mamá puesto en palabras, y creo que debes llevarlo contigo». Iván tomó la carta con manos temblorosas. La sostuvo como si fuera de cristal. «Gracias, tía». Marta sonrió. «No me agradezcas. Solo no la olvides. No olvides todo lo que ella hizo por ti». Iván negó con la cabeza. «Nunca lo olvidaré». Se quedaron sentados en el banco un rato más, observando el mundo pasar. Y Marta se dio cuenta de algo. Que aquel día, 10 años atrás, cuando se detuvo frente a ese niño asustado, no sabía que estaba salvando una vida. Pensó que solo estaba ayudando a un niño perdido, pero la verdad era otra. Ese niño también la había salvado a ella. Le había devuelto el propósito, la esperanza, el amor. Le había devuelto la familia que creía perdida para siempre.
Tía, dijo Iván interrumpiendo sus pensamientos, sí, si tú no te hubieras detenido aquel día, yo no estaría aquí. Marta lo miró con ternura. Pero me detuve. ¿Por qué? Marta sonrió. Porque alguien tenía que hacerlo. Iván asintió despacio. Miró el banco. Miró la plaza. Miró todo lo que había sido el comienzo de su historia. Y supo algo con certeza. Que el mundo estaba lleno de gente que pasaba de largo, que cerraba los ojos, que seguía caminando, que fingía no ver. Pero también había gente como Marta, gente que se detenía, gente que se quedaba, y esa diferencia, esa pequeña diferencia, lo cambiaba todo. Se levantaron del banco. Marta le ofreció el brazo a Iván. Él lo tomó con una sonrisa, y juntos caminaron de regreso a casa. La misma casa donde Iván había aprendido a leer, a cocinar, a reír, a sanar. La casa donde había dejado de ser un niño abandonado y se había convertido en un hijo amado. Cuando llegaron, Marta preparó café. Iván puso la mesa. Era una rutina simple, cotidiana, pero llena de significado, porque en esa simplicidad estaba todo lo que importaba: el amor, la compañía, la certeza de no estar solo. Mientras bebían café en silencio, Iván miró a Marta. Tía, ¿alguna vez te arrepentiste? Marta frunció el ceño. ¿De qué? De quedarte conmigo, de pelear por mí, de todo lo que tuviste que pasar. Marta dejó la taza sobre la mesa. Lo miró a los ojos. Ni un solo día, Iván. Ni un solo día. Iván sonrió. Y en ese momento, Marta supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada miedo, cada noche sin dormir. Todo. Porque el amor no se mide por lo fácil que es. Se mide por lo dispuesto que estás a quedarte cuando todo se pone difícil. Y ella se había quedado. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Esa noche, antes de dormir, Iván abrió la carta de Elena por primera vez en años. Leyó las palabras que su madre había escrito con manos temblorosas. Las palabras que le pedían a Marta que lo cuidara, y al final encontró algo que no había visto antes, una última línea, escrita con letra casi ilegible. Iván, si algún día lees esto, quiero que sepas algo. No te dejé porque no te amara, te dejé porque te amaba demasiado, y sabía que con tu tía tendrías la vida que yo nunca pude darte. Sé feliz, mi amor, y recuerda siempre que fuiste lo mejor que me pasó en esta vida. Iván cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, porque su madre había tomado la decisión más difícil de su vida, y Marta había tomado la decisión más valiente de la suya, y juntas, esas dos decisiones habían creado un milagro, el milagro de una familia que no nació de la sangre, sino del amor que se queda, del amor que no se rinde, del amor que transforma. Y así, entre la fragancia del café recién hecho y el silencio del hogar que habían construido juntos, Iván comprendió algo que llevaría consigo para siempre: que los milagros no siempre llegan del cielo. A veces llegan disfrazados de gestos sencillos, de manos extendidas, de puertas abiertas, de personas que deciden quedarse. Y esa noche, mientras el mundo seguía girando afuera, Iván se durmió con la certeza de que, aunque había perdido a su madre, nunca había estado solo. Porque Marta había estado ahí, no porque tuviera que estarlo, sino porque eligió estarlo, y esa elección, esa pequeña, enorme elección, había cambiado dos vidas para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario, porque a veces las palabras que compartimos son las que sanan a alguien más. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos. Las historias que nos recuerdan que, en un mundo lleno de gente que pasa de largo, siempre habrá alguien que se detiene y se queda, porque a veces una vida no cambia cuando alguien llega, cambia cuando alguien decide quedarse.